efectivamente, en el fondo del mar la presión es enorme. Es enorme porque estamos a una profundidad muy grande y justamente en la clase pasada estuvimos viendo lo que pasaba con un líquido que por ahora lo suponemos en reposo. Y hemos dicho que si teníamos ese líquido, la manera de calcular la presión a una determinada profundidad tenía que ver con qué tan profundo estábamos. Esto que podríamos decir que era la profundidad H. Acá teníamos la atmósfera y dependía también de la densidad del líquido. Entonces, si yo estaba acá en este punto A, la presión en el punto A era la presión atmosférica, o sea, una atmósfera más 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la altura, perdón, por la profundidad, ¿no? Por la profundidad. Esto es el líquido, está acá. Por la profundidad y por la densidad del líquido. Por la densidad del líquido. Ok. Entonces, otra cosa que habíamos mencionado, la próxima clase ya vamos a ver el principio de Pascal y qué pasa, cómo es que qué pasa con la presión adentro de los líquidos, hacia dónde apunta y todo. Pero yo había dicho que esta presión apuntaba perpendicularmente a la superficie, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos saber si efectivamente esto era así o no? Porque tenía sentido, ¿no? Porque digo, bueno, mientras más me sumerjo en una pileta, más me siento presionado, me siento que me duelen los oídos y qué sé yo. Pero, ¿cómo se podría hacer un experimento, ¿no? Porque dentro de todo esto es física, no es matemática. Tenemos que hacer una experiencia que demuestre esto. Y una cosa que se me ocurrió a mí, pero hace 400 años ya se le había ocurrido a gente, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, un recipiente, ¿no? Un recipiente así, y le hago un agujerito por acá y otro agujerito por acá, ¿no es cierto? Entonces, lo lleno de líquido hasta por acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Por cada uno de estos agujeritos va a salir un chorrito. ¿Está bien? Mientras mayor sea la presión que tiene el líquido, el chorrito va a caer más lejos. Entonces, si yo efectivamente tengo un recipiente y de este agujerito que está a una mayor profundidad, si de este agujerito, que vamos a llamarlo el agujerito A, sale un líquido que llega a una mayor distancia, es porque salió con una mayor velocidad. Y si el agujerito, que vamos a llamar B, llega a una distancia menor, es porque el líquido del agujerito B salió con una velocidad menor. Y esa velocidad va a estar relacionada con la presión. Entonces, si sucede esto, es porque en el punto A hay una presión mayor que en el punto B, que era lo que habíamos hecho con nuestras ecuaciones. Entonces, eso sería un buen experimento como para hacer, pero como es un buen experimento como para hacerlo, lo vamos a hacer ahora. Y lo que tengo acá es un recipiente con dos orificios a distinta altura. Entonces, justamente es de lo que habíamos estado hablando. O sea, si yo lleno con líquido este recipiente, no van a recibir la misma presión el líquido que está a una altura que la que está a otra altura. Entonces, cuando salga ese líquido por los orificios, tendría que hacerlo a distinta velocidad. Entonces, si le agrego líquido, vamos a ver con qué velocidad sale ese líquido por cada uno de los orificios. Este líquido está coloreado, es agua con un poquito de tinta azul, porque creo que va a hacer que se vea mejor la salida de ese líquido. Ahí estamos. Está bien, entonces el
el orificio, el líquido que sale por el orificio que está más abajo, al tener una mayor presión, sale con una velocidad mayor. Ahí creo que se ve bien, antes que inunde toda la habitación. Ahí vamos a ver qué pasa. Y efectivamente queda comprobado lo que habíamos mencionado recién. Perfecto. Entonces vimos que efectivamente nuestro experimento funcionó y era lo que esperábamos. Y la otra cosa que habíamos mencionado, la clase pasada también, era la experiencia de Torricelli, que fue muy importante en su momento para demostrar la existencia de la presión atmosférica, ¿no? ¿Qué había dicho Torricelli? Torricelli tomó un recipiente, una palangana, digamos, muy grande, y por otro lado tomó un recipiente, un vaso, digamos, un vaso, así, lleno del mismo líquido, ¿no? Lleno del mismo líquido. ¿Qué hizo? Tapó la boca del vaso, lo dio vuelta y lo sumergió en este líquido. Entonces la situación, ¿cómo quedó? Bueno, ahora quedó la boca del vaso para abajo, la boca del vaso para abajo, ¿no? La boca quedó acá, digamos, sumergida en este líquido. No se ve. Entonces dijo, si no existe la presión atmosférica, todo este líquido que está acá va a caer y va a hacer que la palangana se llene más o rebalse. Pero, si existe la presión atmosférica, la presión atmosférica va a estar actuando sobre el líquido que está en la palangana, pero no en el líquido que está en el vaso. ¿Por qué? Porque el vaso está cerrado. Entonces, no va a caer todo el líquido. Si no es un líquido muy pesado, a lo mejor no cae nada. Porque si la presión atmosférica, él no sabía cuánto era la presión atmosférica. Dijo, si la presión atmosférica es muy fuerte, es capaz que no cae nada de este líquido. Y a lo mejor si es un líquido más denso, a lo mejor cae un poco, ¿no? Entonces él probó con agua y vio que no. Pará, pero esto es algo fácil de hacer, ¿no? Podríamos probar qué pasa con agua. Podemos tomar un vaso, llenarlo con agua, darlo vuelta dentro de la palangana y ver si cae o no cae. Si se puede hacer, hagámoslo. Y acá nuevamente tenemos un recipiente lleno de agua y otro recipiente un poco más pequeño, transparente. Por supuesto que si lo sumergimos, y después lo damos vuelta, se vacía, pero si lo volvemos a llenar y ahora lo invertimos y nunca dejamos que la base salga a la superficie, el líquido no cae. No cae ¿por qué? Bueno, porque en este lado, sobre la superficie, acá está la presión atmosférica. Entonces esa presión atmosférica evita que el líquido aquí dentro salga. Por supuesto que en cuanto la boca de este vaso salga fuera del líquido que está en el recipiente plástico, se va a vaciar. Perfecto. Esto es, en esencia, la experiencia de Torricelli, ¿no? El líquido no cae. No cae porque la presión atmosférica que hay en esta superficie evita que el líquido que está dentro del vaso caiga. Ahí se vacía. Brillante Torricelli. Entonces vimos que efectivamente, cuando Torricelli hizo sus primeras pruebas con agua, dijo, pero no cae nada de agua, la presión atmosférica debe ser realmente intensa. Entonces,
tomó vasos más largos y vasos más largos, vio que el agua no caía, entonces dijo, bueno, voy a probar con líquidos más densos. Finalmente probó con mercurio, pobre Torricelli, porque el mercurio es venenoso, pero pudo hacer su experimento y vio que con 76 centímetros de mercurio, la columna quedaba estabilizada. Entonces, el asunto es que esta altura, H, cuando estabiliza por sobre el nivel del agua de la palangana, está queriendo decir que en este punto la presión es una atmósfera. ¿Está bien? ¿Por qué? Si este punto lo decimos que es el punto A, la presión en el punto A, ¿qué es? Es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la densidad del líquido, por esta altura H. ¿Y por qué ahora no sumamos una atmósfera? Y no sumamos una atmósfera porque acá, cuando el líquido bajó, ¿qué presión tengo ahí arriba? Nada, porque es un vaso. Es un vaso cerrado, entonces acá arriba no hay nada ahora, no está la atmósfera. La presión atmosférica. La presión atmosférica está acá afuera. Está presionando al líquido, evitando que este nivel baje. Cuando se estabilizan, la presión en el punto A tiene que ser una atmósfera. Esto es lo que tiene que ser una atmósfera. En el caso de que el líquido fuese mercurio, que fue lo que hizo Torricelli, vio que se estabilizaba en 76 centímetros, o sea, 760 milímetros. Eso dio nacimiento a una nueva unidad, los milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. La pregunta es, ¿por qué Torricelli no probó hacerlo con un vaso más largo? Porque en algún momento se iba a estabilizar con una determinada columna de agua. Es decir, si este líquido es agua, ¿qué tan larga tiene que ser esa columna? ¿Cuánto vale esta altura H? ¿Está bien? Bueno, es un cálculo que podemos hacer. ¿Por qué? O sea, si lo hacemos con agua, si lo hacemos la experiencia de Torricelli con agua, ¿cómo nos quedan las ecuaciones? Esto tiene que ser una atmósfera. Una atmósfera son 101.300 pascales. Eso tiene que ser igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la densidad del líquido, que es agua. Vimos un montón de veces que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico por H. H es nuestra incógnita. Entonces, acá tenemos un montón de unidades todas mezcladas, ¿no? Entonces, hay maneras más cortas de hacerla. Yo voy a usar una manera que es más larga, pero es paso por paso. Yo no espero que usen mi método, pero voy a hacer el método más detallado. Primero, ¿cuánto es un pascal? Pascal es Newton sobre metro al cuadrado. ¿Está claro? Newton era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y lo tengo dividiendo metro al cuadrado, porque Pascal es Newton sobre metro al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Esto se simplifica con esto, y me queda que Pascal es lo mismo que kilogramo sobre segundo al cuadrado por metro. Pascal es Newton sobre metro al cuadrado, pero Newton es todo esto. Y todo esto sobre metro al cuadrado, simplifico, me queda metro, kilogramo, segundo al cuadrado. O sea que en lugar de Pascal puedo escribir kilogramo sobre segundo al cuadrado por metro. Voy a hacer eso. 101.300 kilogramos sobre segundo al cuadrado por metro. Esto lo voy a borrar, ustedes pueden hacer captura de pantalla o lo que sea. Y de este lado, ¿qué me queda? Bueno, voy a escribirlo así.
9,8 metros. Un metro es igual a 100 centímetros. O sea que en lugar de escribir metro, puedo escribir 100 centímetros. Y está todo bien, porque es lo mismo. Entonces escribo 100 centímetros. Dividido segundo al cuadrado, ¿no? Y acá me quedaba 1 gramo sobre centímetro cúbico por H. Repito que no hace falta hacer todo esto tan detallado, pero bueno. Entonces ahora veo que ya se van simplificando cosas, ¿no? Segundo al cuadrado está dividiendo todo y acá también segundo al cuadrado está dividiendo todo. Acá tengo centímetro y acá tengo centímetro al cúbico, o sea que me queda centímetro al cuadrado. Perfecto, perfecto. Entonces voy a escribir un poquito más. Acá me quedó 101.300. Acá me quedó kilogramo, pero kilogramo, 1 kilogramo, son 1000 gramos. O sea que escribir kilogramo o 1000 gramos es lo mismo. Entonces escribo 1000 gramos dividido 1 metro. Pero 1 metro son 100 centímetros. O sea me queda 100 centímetros. Y acá me queda 9,8 por 100 es 980. Ok, 9,8 por 100, 980. Esto se fue, esto se fue. Acá me queda gramo. Y acá me queda dividiendo centímetro al cuadrado. Y acá me queda H. ¿Qué más se puede simplificar ahora? Gramo está multiplicando de ambos lados. Centímetro, cuando pase para allá, se va a simplificar. Entonces acá este cuadrado se va y me quedó centímetro dividiendo. Y 1000 dividido 100 es 10. 1000 dividido 100 es 10. Y 10 por 101.300 es 1.013.000. Eso me quedó de este lado. Y de este lado me quedó 980 sobre centímetro por H. O sea que ¿cuánto vale H? Bueno, esto pasa, este centímetro pasa para acá. O sea me quedó 1.013.000 centímetros. Centímetro pasa multiplicando y 980 pasa dividiendo. Y esa es la altura H, ¿no? Necesito una calculadora. 1.013.000 1, 2, 3 dividido 980 es 10.336. Vamos a verlo más de cerca. No, 1033,67. 1033,67 centímetros. Esa es la altura H. Entonces, ese es el motivo por el cual Torricelli no pudo hacer su experimento con agua. ¿Por qué? ¿Esto cuánto es? Esto es lo mismo que 10,3367 metros, ¿no? 1033,67 centímetros es lo mismo que 10,33 metros. O sea que él hubiese necesitado un vaso de por lo menos 10 metros y medio. Se ha puesto un vaso de 10 metros y medio, o sea, un edificio de... una altura de un edificio de, no sé, 3 pisos más o menos, ¿no? 10 metros de altura. Entonces no tenía un vaso lo suficientemente grande como para que se notara que el agua baja. ¿Está bien? Y ese es el motivo por el cual nosotros, yo, cuando puse el vaso y lo di vuelta, no bajó una sola gota de agua, ¿no? Porque para igualar a la presión atmosférica necesito una columna de 10,33 metros de altura de agua. 10,33 metros de altura de agua en la base generan una presión de una atmósfera. ¿Está bien? O sea que la presión atmosférica es bastante grande. Bueno, entonces esta sería la experiencia de Torricelli hecha con agua. Por supuesto que se puede hacer los cálculos de cuánto sería
¿Cuánto tendría que ser esta altura H si, por ejemplo, lo hiciera con alcohol, o con aceite, o con otros líquidos? Siempre que yo conozca la densidad, voy a poder calcular la altura. ¿Está bien? Perfecto, vamos a dejar acá.